Bendiciones, hermanos. Aquí una vez más estudiando la palabra del Señor, dándole un poco de continuación al estudio de Apocalipsis capítulo 2. Y antes de empezar, recordando que el estudio de Apocalipsis en el capítulo 1 y la iglesia de Éfeso están en otros videos en el canal. Y recordando que esta carta de Apocalipsis es dada al apóstol Juan en la isla de Patmos. Y es un mensaje primeramente que es para las iglesias. No es para el mundo, sino que es escrito a las iglesias. Y está bien claro en el capítulo 1 que es Jesucristo quien le manda este mensaje a las iglesias para dejarles saber lo que va a pasar. Y especialmente para nosotros hoy en día que estamos viviendo unos tiempos muy proféticos, si se puede usar esa palabra, unos tiempos que van a seguir aconteciendo cosas. Pero en esta carta, especialmente cuando Cristo le habla a las iglesias, nos enseña cosas, nos enseña las falencias que podemos tener, nos alienta si estamos haciendo cosas buenas. Y bueno, en este estudio vamos a seguir analizando esas cosas, qué es lo que podemos hacer en estos tiempos, cómo vivir nuestra vida cristiana en estos tiempos. Y seguimos con el estudio de la iglesia, empezamos con Éfeso, pero ahora seguimos con Esmirna. La palabra Esmirna lo que quiere decir es mirra o perfume o olor fragante. Y esta palabra, el nombre de esta ciudad nos ayuda a entender un poco más. Esta es una de las dos iglesias que Cristo no tiene nada malo que decir de ellas, sino que Cristo dice todas las cosas buenas que están haciendo y los alienta a que sigan haciéndolas. Esta es una de las iglesias una de las ciudades que fue brutalmente perseguida la iglesia. Pero a causa de la persecución, los cristianos se mantuvieron fieles. Y la vida de los cristianos en aquella ciudad, en aquel tiempo, o en aquel periodo de tiempo también, era un olor fragante delante de Dios. Y eso lo vamos a ir analizando poco a poco. Empezamos en el capítulo 2 de Apocalipsis. Capítulo 2, verso 8 dice: escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Primero Jesucristo está diciendo quién es el que escribe, a quién es dirigida el ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia, lo que quiere decir la palabra ángel, ángelos, es el mensajero. El pastor de la iglesia es un mensajero, pero también puede ser un ángel, un mensajero, o sea, una entidad espiritual, o sea, que viene de parte de Dios, enviando este mensaje a la iglesia. Y dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice. O sea, el Señor le está diciendo: yo conozco lo que has pasado, lo que estás pasando, lo que has pasado, y conozco tu estatus económico, conozco tus incomodidades, conozco en qué medio ambiente estás. Y quiero traer Mateo 16:25 para ver lo que nosotros como cristianos debemos tener en nuestra mente en el mundo, especialmente en el mundo como los Estados Unidos o en el mundo en el occidente. Estamos midiendo muchas veces nuestra vida espiritual, qué bien estamos haciendo espiritualmente con qué bien económicamente estamos. Y aquí vemos un ejemplo de que esto no necesariamente es así, sino que
vemos que Cristo le está diciendo: ustedes son pobres a los ojos del mundo, pero a mis ojos son ricos. No tienen muchas cosas materiales, pero tienen lo que es más importante. Y Mateo 16:25 dice: porque cualquiera que quisiera salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Dice Mateo 16:26, dice: porque ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? En este texto bíblico nos habla de que si queremos ganar nuestra vida en el mundo, si queremos ganar reputación, dinero, muchas cosas, y olvidamos lo primordialmente, lo primero, que es la vida eterna, de nada nos sirve. Que nuestras prioridades tienen que ser primero la vida eterna. Y si Dios le complace que tengamos cosas materiales, pues que así sea. Pero si a Él no le complace, y si Él en su soberanía decide que no necesitamos tener tal o cualquier cosa material, debemos serle fieles como quiera. Y debemos enfocarnos en la vida espiritual. En este tiempo, en la iglesia porque la iglesia de Esmirna era una ciudad, pero también es considerado por los eruditos, es un periodo de tiempo. En este periodo de tiempo, que es después que Cristo vino, resucitó, los apóstoles fueron por toda Asia Menor, por toda Europa, lo que se conoce por toda Europa, predicando el Evangelio, Medio Oriente. Cuando pasó todo este tiempo, vino otro tiempo que se llama el tiempo de la iglesia de Esmirna, y fue cuando esta iglesia fue perseguida brutalmente por 10 emperadores diferentes. Y fueron matados, y a los cristianos en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, se les decía ateos, porque no creían en los dioses romanos, porque no tenían ningún placer en este mundo, porque todo el entretenimiento en aquel tiempo incluía inmoralidad sexual, o en aquel tiempo que estaban los coliseos romanos que mataban gente y deliberadamente. Ese era el entretenimiento de aquel tiempo, y era algo que un cristiano fiel no encontraba placer. Entonces, cuando el cristiano decía algo o se oponía a algo, ya le decían ateos y le decían que odiaban la vida. No era que odiaban la vida, sino que no encontraban placer en las cosas de este mundo, que su mente, su meta estaba en el cielo, como la de nosotros debe estar, y eso es lo que nosotros debemos aprender de eso. Es un tiempo que la iglesia fue perseguida brutalmente. Hay muchos testimonios. Está el libro de Fox, del libro de los mártires, libro muy bueno que te cuenta muchas historias individuales en aquel tiempo de cómo los cristianos eran martirizados y cómo se mantuvieron fieles. Pero el Espíritu Santo los ayudó. El Espíritu Santo los ayudó a perseverar en ese tiempo. Y a los ojos de Cristo, ellos eran ricos. A los ojos del mundo, ellos eran pobres. Pero Cristo les dice: pero tú eres rico. Dice: y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hoy en día lo que tenemos bien parecido a esto es el judío talmúdico, que es un judaísmo nuevo, un judaísmo que se inventaron los rabí, los eruditos, y no es el judaísmo real. El judaísmo real está en el Viejo Testamento, en el Tanakh, está en la Torá. Y el cristianismo el cristianismo es el cumplimiento de ese judaísmo, de las promesas de Dios que dio en el Viejo Testamento. El cristianismo es el cumplimiento de todas ellas a través de Jesucristo.
Entonces, en aquel tiempo, lo que dice el texto dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Hay muchas, hay por lo menos dos interpretaciones a esto, que en Romanos 9 nos habla de aquellos que nacen en Israel pero realmente no son judíos, que no creen en el Mesías. Pero había en aquel tiempo también aquellos que proclamaban ser judíos y tenían este judaísmo, tenían este celo del Señor, pero realmente no lo tenían. Entonces dice el texto aquí, vuelvo y digo, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagogas de Satanás. Esto sinagoga de Satanás es un judaísmo religioso, es un judaísmo que querían cumplir que querían cumplir la ley como un ritual religioso meramente y no algo que realmente es una relación con Dios, que es algo que es complacer a Dios, sino que es cumplir con mis ritos religiosos y ya. Entonces el diablo usa eso, porque el diablo engaña de esa manera, nos hace creer cosas, nos hace sentirnos complacidos con nuestras vidas para llevarnos a ese engaño. Entonces cuando dice el texto que dice y no lo son sino sinagogas de Satanás, porque Satanás usa las falsas doctrinas para engañar a la gente. Pero aquí Dios está diciendo que en esta iglesia, que Él conoce la tribulación de tu iglesia y la blasfemia de los que dicen ser judíos, dice. Y en el verso 10 dice, no temas que nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Aquí hay, en aquel tiempo decían, estos judíos venían y hacían falsas acusaciones contra los cristianos y los echaban a la cárcel en Esmirna por 10 días aproximadamente. Pero también está el periodo de tiempo en el cual la iglesia fue brutalmente perseguida y fueron 10 emperadores diferentes. Ahí se aplica a las dos. Y acuérdense que yo siempre digo que la profecía bíblica son ciclos, no es solamente predicción y cumplimiento, sino que son ciclos que se van hablando, que se van cumpliendo. Entonces, en el texto Cristo le está diciendo, no temas lo que vas a padecer. No temas lo que va a padecer, no temas la cárcel. Y dice que serán probados, tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y voy a cerrar con dice el verso 11, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esto como iglesia? Si vemos, hay una tendencia y muchos están de acuerdo de que hay una persecución que viene. Una persecución que Cristo lo dijo en Mateo 24, que nunca antes y nunca después habrá una persecución como esta. Será una persecución brutal. Primero que nada, tener nuestra mente enfocada en las cosas de arriba, en las cosas que realmente importan, que es la vida eterna, el predicar el Evangelio, el construir el reino de Dios, el buscar el reino de Dios y su justicia. Esas son las cosas que realmente importan. Lo demás, Él dice en Mateo 6:33 que Él añadirá lo que necesitemos. Mientras tanto nos ocupemos de su reino, Él se ocupará de nuestras necesidades. Habrá una persecución, pero Él estará con nosotros. Dice que Él nos dará la corona de vida, que es lo que podemos aprender. Y dice, el que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Dice, creo que fue John Wesley, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien, pero
de quién lo dijo, pero lo que sí me acuerdo fue lo que dijo. Es el que nazca una vez, morirá 2 veces. Y el que nazca 2 veces, morirá una. Y a lo mejor nunca muera. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El que nazca una vez tiene 2 muertes, que es la espiritual y la física. Está muerto espiritualmente y está física. Pero aquel que nace 2 veces, el que nace físicamente y el que nace espiritualmente, tendrá una sola muerte. Y a lo mejor no tenga ninguna muerte si está vivo para el rapto de la iglesia. Nosotros debemos vivir una vida. Si el Señor nos bendice con cosas materiales, es porque quiere que nosotros bendigamos a otras personas. No es para nuestro propio placer simplemente, sino es para su gloria y su honra. Y si el Señor no le complace eso, nosotros debemos ser fiel y ser como Pablo, que dijo: sé contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en riqueza. Y que él se regocijaba en el Señor. Así mismo debe ser nuestra actitud delante del Señor, y lo que podemos aprender de Esmirna, y cómo agradar que nuestra vida sea como ese olor fragante delante de Él, es serle fiel y no acomodarnos mucho en este mundo, no tomar mucho placer en las cosas de este mundo. Y eso no quiere decir que tengamos entretenimiento, si nos podemos entretener por un rato aquí o allá, pero realmente lo que importa es la vida que viene, y debemos estar buscando el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Esto es lo que tengo que decir de Esmirna. Puede ser mucho más puede ser dicho, pero quiero ser breve. Y nada, seguimos estudiando las cartas de Apocalipsis poco a poco, según Él nos vaya dando el entendimiento, para su gloria y su honra. Cualquier duda o pregunta la pueden escribir en los comentarios, y seguimos orando, seguimos preparándonos para las cosas que vienen. Este tiempo son tiempos difíciles y son tiempos que el Señor nos puso aquí. El Señor sabe lo que hace. Nosotros, cuando somos débiles, es cuando Él es fuerte, y es para su gloria y su honra. Nada, hasta aquí lo que tengo que decir. Que Dios los bendiga. Y nada, como los cristianos decían en la iglesia primitiva, Maranata, que significa ven pronto, Señor. Dios le bendiga.